Mi ex esposa, que me engañó y abandonó a nuestra familia hace años. Apareció en mi puerta con el hijo de otro hombre queriendo reconciliarse y volver a ser una familia. Le cerré la puerta en la cara. Mi ex esposa, Ángela, de 36 años. Y yo, de 37. Hombre. Nos conocimos cuando teníamos veintitantos. Yo tenía unos 24. Trabajábamos en la misma empresa y así fue como nos conocimos. Después de estar en una relación durante 2 años. Nos casamos y a los 3 años de nuestro matrimonio tuvimos 2 hijas. Ahora de 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado y ella no estaba contenta. Pero no lo interrumpió. Aunque le había dicho que estaría bien para mí si lo hacía. Ya que no quería hacerla pasar por nada que ella no quisiera. Después de nuestra primera hija. Las cosas seguían bien entre nosotros y estábamos tan enamorados como podíamos. Pero eso cambió después del segundo embarazo. Se volvió muy malhumorada e irritable. Constantemente metiéndose conmigo o con nuestra hija mayor. Pero pensé que esto era por todas las hormonas y esas cosas e intenté hacer las paces con esta nueva versión de Ángela. Pensamos que esto cambiaría después de un tiempo. Pero las cosas simplemente empeoraron progresivamente y mi hija y yo aprendimos a andar de puntillas a su alrededor. Yo me encargaba de todo. Aunque se suponía que ella era ama de casa. Había dejado su trabajo por voluntad propia después de nuestro primer hijo e hizo todo el trabajo en casa. Además de cuidar a nuestra hija mayor mientras yo trabajaba hasta que quedó embarazada por segunda vez. Tuvimos que contratar a una ama de llaves mientras ella estaba embarazada porque decía que estaba demasiado cansada para hacer el trabajo de la casa además de cuidar a nuestros hijos. Estuve de acuerdo aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto. Ya que no estaba ganando lo suficiente en ese momento. Estuve de acuerdo en contratar a una ama de llaves porque no quería incomodar a Ángela. Especialmente mientras estaba embarazada. Supuse que ella volvería a cuidar de la casa y los niños durante el día después de que naciera nuestra segunda hija. Además, quiero dejar claro que no era uno de esos maridos que no hacían nada en casa después de volver del trabajo. Hacía todo lo que podía para ayudar. Aunque solía estar agotado por trabajar. Después de dar a luz a su hija menor. Pensé que tardaría unos meses. Pero luego se recuperaría y podríamos volver a nuestras vidas normales. Pero pasaron varios meses y no mostró signos de cambio. Seguía igual de malhumorada e irritable y se negaba a hacer cualquier trabajo en casa. Se quedaba sentada en casa todo el día viendo la televisión. Ni siquiera jugaba con los niños ni nada y le pagaba a nuestra vecina para que los llevara al parque de vez en cuando. No quiero sonar resentido. Pero me sentía así porque yo me mataba a trabajar día y noche y ella ni siquiera hacía lo mínimo en casa. También me resultaba muy caro pagar a un ama de llaves para que hiciera toda la cocina. La limpieza y otras tareas domésticas. Tenía que hacerme cargo de todos los demás gastos y también quería ahorrar dinero para el futuro de mis hijas. Eso se estaba volviendo casi imposible porque Ángela se negaba a ayudarme de ninguna manera. Así que después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así y tenía que hablar con Ángela. Sabía que esta iba a ser una discusión difícil. Así que les pedí a mis padres que cuidaran de nuestras hijas por un día y estuvieron de acuerdo. Ese día senté a Ángela y le dije que sabía que estaba cansada después de 2 embarazos. Pero que necesitaba que me ayudara aquí y que trabajara conmigo. Le expliqué que tener un ama de llaves se estaba volviendo demasiado caro para nosotros y que necesitaba que cumpliera su palabra y volviera a hacer al menos algunas de las tareas del hogar para que pudiéramos renegociar y reducir el salario del ama de llaves y ahorrar algo de dinero. Ella se opuso a la idea y dijo que no al instante porque dijo que estaba demasiado ocupada cuidando de los niños para hacer cualquier trabajo en la casa y que yo debería empezar a ganar más en lugar de poner excusas y culparla a ella por mi condición financiera. Intenté decirle que ya estaba haciendo todo lo posible. Pero que ella también tenía que hacer lo posible si queríamos que este matrimonio funcionara. También mencioné cómo ella no estaba realmente cuidando a los niños porque, por lo que yo sabía, solo los dejaba ver la televisión con ella y se sentaban con ella durante horas mientras ella veía programas de telerrealidad horteras. Esto es lo que el ama de llaves me había mencionado una vez en una conversación. Pronto me di cuenta de que mencionar eso había sido un gran error porque ella se enfureció y me acusó de espiarla a través del ama de llaves. Después de eso,
Se desató contra mí y dijo que no iba a soportar más esto. Que estaba harta de que yo la empujara y la obligara a hacer todo el trabajo mientras yo no hacía nada más que sentarme en un escritorio durante unas horas cada día. Entonces me dijo que esto era culpa mía. Que no podía permitirme tener un ama de llaves y que era una pena que tuviera que rogarle que me ayudara. Ya que se suponía que yo era el hombre de la casa. Todo era realmente ilógico y ella se agarraba a un clavo ardiendo para que pareciera que no había nada malo en que ella no hiciera nada en todo el día y que yo era el loco por esperar que ella realmente contribuyera y pusiera de su parte en la casa. Terminamos teniendo una pelea enorme y ella me llamó un perdedor que no podía permitirse estar con una mujer como ella de todas formas y yo le contesté llamando la vaca perezosa que ya había fracasado en ser una buena madre dado lo asustada que estaba nuestra hija mayor de ella y ahora también estaba fracasando en ser una esposa. Ese comentario realmente la afectó y me empujó muy fuerte. Perdí el equilibrio y caí de espaldas sobre la mesa de café muy fuerte, rompiendo el cristal y haciéndome daño. Tuvieron que llevarme de urgencia al hospital y ella no paraba de pedirme perdón y de llorar. Por suerte. Solo me había hecho daño en la espalda y todas eran lesiones superficiales. Pero podría haberme hecho mucho daño y ya no confiaba en Angela. Le dije que tenía que irse porque no confiaba en ella cerca de los niños. Ya que no se sabía cuándo podría perder los nervios con ellos y acabar haciéndoles daño también. Les dije a mis padres que cuidaran de nuestras hijas hasta que Angela se fuera y durante una semana ella siguió protestando y diciendo que nunca dejaría que esto volviera a suceder. Pero yo ya no confiaba en ella. Casi solicité el divorcio. Pero ella me rogó que le diera una oportunidad y al final de la semana habíamos llegado a la conclusión de que ella se iba a ir a vivir con sus padres durante un tiempo y se sometería a terapia. Solo cuando un profesional médico le hubiera dado el alta. Le permitiría volver a vivir con nosotros. Obviamente. Algo iba muy mal en ella. Porque la gente feliz no actúa así. Pero ella estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. Tampoco quería que mis hijas crecieran sin su madre. Así que acepté no divorciarme en ese momento y darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. También recibíamos terapia de pareja mientras vivíamos separados. Pero al final todo resultó inútil porque acabó engañándome. Mis padres se habían mudado conmigo para ayudarme con mis hijas mientras Angela vivía con sus padres. Íbamos a sesiones de terapia de pareja semanalmente y las cosas parecían estar mejorando durante un tiempo. También estaba en contacto con su terapeuta, que me dijo que había estado sufriendo depresión posparto. Pero que estaba mejorando. Uno de sus síntomas había sido problemas de ira. Que no tenía antes. Pero que se descontroló cuando me empujó y eso fue una llamada de atención para los dos. Esto duró casi un año y, alrededor de los 6 meses. Incluso le permití visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Poco a poco estaba volviendo a ser la de antes y me alegraba ver que finalmente parecía que nuestra situación estaba mejorando y que realmente podríamos hacer que funcionara. Pero entonces, de repente, dejó de venir a nuestras sesiones de terapia sin ninguna explicación. También dejó de responderme. Pero yo sabía que estaba progresando. Ya que su terapeuta me mantenía informado. No tenía sentido para mí y durante semanas intenté hablar con ella. Pero ella simplemente me rechazaba y decía que quería un tiempo para ella. Finalmente. Después de casi 3 meses de evitarme. Decidí ir a visitarla a casa de sus padres. No lo había hecho antes porque a sus padres no les caía bien y me culpaban a mí porque creían que yo era el que había vuelto loca a su hija y la había hecho actuar así. Así que ella me había dicho que sería mejor que no la visitara mientras viviera con ellos. Ya que eso solo llevaría a mucho drama y eso es definitivamente lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos. Ya que ella había estado actuando distante y rechazando las sesiones de terapia. Incluso cuando aparecía de vez en cuando. Parecía desinteresada y no podía entenderlo. Cuando intentaba hablar con ella en persona. Por teléfono o incluso por mensaje de texto. Me decía que todo estaba bien. Pero podía deducir por su comportamiento que sin duda me estaba ocultando algo. El día que me presenté en casa de sus padres esperaba que estuviera en casa. Pero no estaba allí. Cuando les pregunté a sus padres dónde estaba. Me dijeron que no tenían permitido decírmelo y me cerraron la puerta en la cara. Pude ver que estaban disfrutando de esto y tuve un mal presentimiento. Así que decidí llamar a Angela mientras estaba de pie frente a la casa de sus padres.
Intenté llamarla varias veces. Pero no contestó y cada vez me ponía más paranoico. Así que decidí colarme por la casa y entrar de alguna manera por mi cuenta. Fui al patio trasero porque sabía que sus padres solían dejar la puerta de la cocina abierta. Pero ni siquiera necesité llegar tan lejos porque vi a Angela sentada en el columpio que sus padres tenían en su patio trasero. La mala noticia era que estaba sentada de espaldas a mí porque se estaba besando con un hombre que no reconocí. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi. Pero está grabado en mi cerebro porque fue el momento más horrible de mi vida y no he podido olvidarlo ni siquiera hoy. El tipo con el que se estaba besando se apartó en cuanto me vio y cuando Angela se dio la vuelta. Yo ya había empezado a caminar de vuelta a mi coche. Ella me alcanzó e intentó detenerme. Pero yo no oía nada de lo que decía porque estaba en shock. Intentó agarrarme. Pero me sacudí y le dije que no me tocara. Así que no lo hizo y volví a mi coche y empecé a conducir de vuelta a casa. La bloqueé en todas partes en cuanto llegué a casa para que no tuviera oportunidad de explicarse y les dije a mis padres que quería que buscaran un abogado para mí y les informé de lo que acababa de presenciar cuando visité la casa de los padres de Angela. Prácticamente me había convertido en un robot en ese momento y solo funcionaba por el bien de mis hijas. Pero me había desconectado completamente a nivel emocional. No sentí nada ni siquiera cuando descubrí que Angela estaba renunciando a sus derechos parentales porque había decidido que ya no quería estar con nosotros. ¿Qué quería estar con el tipo? Llamémosle Shaun. Con el que la vi el otro día. Era su amigo de la infancia y aunque se habían distanciado después de terminar el instituto. Se habían reconectado cuando ella se mudó de nuevo con sus padres y aparentemente se había enamorado de él. Sus padres también apoyaban esto. Que es probablemente por lo que habían estado de acuerdo en que se besara con él en su patio trasero a pesar de ser una mujer casada con 2 hijos. Aparentemente. Siempre habían querido que ella terminara con Shaun y estaban contentos de que Angela finalmente se estuviera eligiendo a sí misma y a su propia felicidad. Como si alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo que no fuera eso. El divorcio fue un proceso largo porque, aunque me había estado engañando, todavía quería optar a la pensión alimenticia. Nos llevó un tiempo. Pero mi abogado y yo luchamos duro y nos aseguramos de que ella no se llevara nada en el divorcio porque todo era legítimamente mío. Ya que yo había sido el que había estado pagando por todo durante tanto tiempo mientras ella no hacía nada más que ver la televisión en casa. Han pasado 5 años desde que el divorcio finalmente se concretó y tuvimos éxito en nuestro objetivo de asegurarnos de que ella se fuera sin nada. Los meses en los que estuve lidiando con el divorcio fueron algunos de los momentos más difíciles para mí. Pero sabía que no podía derrumbarme porque tenía que cuidar de mis hijas. Ya que no tenían a nadie excepto a mí. Obviamente. Mis padres fueron de gran ayuda y apoyo y nunca podré agradecerles lo suficiente por estar ahí para mí en todo momento mientras yo compaginaba el trabajo y el cuidado de mis hijas. Han pasado 5 años y aunque en aquel entonces el divorcio parecía lo peor que me podía pasar. Ahora estoy agradecido por ello porque no creo que estaría en el lugar en el que estoy hoy si no hubiera sido por mi decisión de dejar a Angela. Angela me ha tratado muy bien desde entonces y estoy en un lugar mucho mejor ahora en todos los aspectos. Desde entonces nos hemos mudado a una casa más grande porque me pagan mejor ahora y no tengo que gastar dinero en nadie aparte de mí y mis hijas. Mis padres viven cerca y nos visitan de vez en cuando. Tengo amigos que me quieren y mis hijas son lo más felices que pueden ser. Eso es todo lo que un hombre necesita y estoy muy agradecido al universo de que todo me vaya bien ahora. O lo era hasta que Angela apareció de nuevo hace unos días. Las niñas estaban en el colegio y yo estaba a punto de irme a trabajar cuando sonó el timbre. Angela estaba de pie fuera con un niño a su lado. El niño no podía tener más de 3 o 4 años y supe que tenía que ser el hijo de Angela. Me pilló por sorpresa verla de pie en mi puerta y todavía estaba intentando asimilarlo cuando empezó a llorar y dijo que estaba allí para pedir perdón y arreglar las cosas conmigo. Me dijo que por fin estaba lista para volver a ser una familia y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que estuviera de vuelta aquí después de todos estos años y ahora quisiera darle otra oportunidad a nuestro matrimonio como si dependiera de ella tomar esa decisión. En una fracción de segundo. Tomé una decisión y decidí cerrar la puerta y rechazarla porque no quería meterme en lo que fuera esto. Pero antes de eso. Le dije que esta ya no era su familia. Dejé de ser su marido el día que me engañó con Shaun. El divorcio era solo una obligación legal y ella misma había renunciado a la custodia de sus hijas.
Así que ahora no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia. Después de decir eso, cerré la puerta y le dije que se fuera porque no la quería cerca de mi propiedad. También la habría insultado porque estaba muy enfadado. Pero me abstuve de hacerlo por el niño pequeño. Pude oírla lamentándose fuera de mi puerta durante un par de minutos después de cerrarla. Pero decidí ignorarlo y, una vez que me aseguré de que no había peligro, me fui a trabajar. Me esforcé mucho en no pensar en ello porque eso debilitaría mi determinación y no podía permitir que eso sucediera. Casi conseguí olvidar que Angela había aparecido en mi casa. Pero en cuanto volví a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres exigiéndome una explicación de por qué la había rechazado. Me dijeron que Angela se había puesto en contacto con ellos después de que la rechazara y le cerrara la puerta en la cara y que ella estaba devastada. Mis padres dijeron que ellos fueron los que le dieron mi nueva dirección y le dijeron que me visitara. Ya que estaba en proceso de divorciarse de Shaun y finalmente tenía la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Me dijeron que Angela se había puesto en contacto con ellos hace aproximadamente un mes y que esto había estado en marcha durante bastante tiempo. Mis padres creían que ya era hora de que pensara en mis hijas porque mis hijas necesitaban una madre y no había mejor madre que Angela. Así que decidieron que ella merecía otra oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enfadé mucho con ellos porque no les correspondía a ellos perdonarla y decidir darle otra oportunidad sin siquiera preguntarme si a mí me parecería bien. Podría haber sido muy malo si las niñas hubieran estado en casa y fue muy imprudente por su parte hacer algo así. Así que les regañé. Pero se negaron a reconocer que habían cometido un error porque me habían ayudado durante mi divorcio cuidando de las niñas e incluso ahora ocasionalmente cuidan de las niñas. Creen que si yo quería o no arreglar las cosas con Angela dependía de mí. Que ellos tenían el mismo derecho a decidir qué era lo mejor para las niñas y yo no podía quitarles eso. Me pareció ridículo que creyeran eso porque al fin y al cabo eran mis hijas y no las suyas y aunque los respetaba y siempre estaría agradecido por lo que hicieron por mí durante mi divorcio. No creo que les correspondiera dejar que Angela volviera a mi vida. Nos peleamos un poco. Pero me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar aquí y que estaba siendo egoísta al no darle a Angela otra oportunidad. Me dijeron que habían hecho su debida diligencia y estaban seguros de que ella era una mujer diferente ahora y que merecía ser parte de la vida de mi hija. Incluso cuando les recordé que ella había renunciado a sus derechos. Dijeron que era insultante que creyera que pondrían a mis hijas o a mí en peligro y me acusaron de arruinar sus vidas por ser demasiado arrogante para aceptar que necesitaban a su madre. Han pasado unos días y no creo que estuviera fuera de lugar o que fuera egoísta porque he pensado mucho en esto. ¿Soy el malo por no darle una segunda oportunidad a mi ex esposa para ser madre? Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Angela apareció en mi puerta con su hijo y recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Honestamente, es tan inquietante que ni siquiera sé por dónde empezar y todavía estoy luchando por procesarlo yo mismo. Es alucinante cómo todos me han traicionado sin pestañear. Aparentemente, no solo fueron ellos los que le habían dado mi nueva dirección, sino que habían estado en contacto con ella todo el tiempo. Yo la había sacado de mi vida después del divorcio. Pero ellos no porque creían que ella volvería en algún momento. No hablaban mucho. Solo una vez al mes tal vez. Pero eso fue suficiente para que me sintiera traicionado. Shaun había hecho que Angela renunciara a sus derechos después de que le entregaran los papeles del divorcio y le había dado un ultimátum para que o bien abandonara a su familia y hiciera una nueva vida con él o bien podía mantenerse en contacto con sus hijas y luchar por su custodia. Pero eso significaría que tendría que dejarlo a él atrás. Según mis padres. Había sido una decisión difícil para ella. Pero acabó decantándose por irse con Shaun para formar una nueva familia con él en lugar de quedarse con la familia que ya tenía. Mis padres dijeron que Angela se había puesto en contacto con ellos poco después de que yo solicitara el divorcio para contarles su situación y pedirles que la ayudaran porque quería seguir en contacto con sus hijas en privado. Les había dicho que los dos la habían arrinconado y que de cualquier manera no podría ver a sus hijas porque yo había estado luchando por la custodia total con derechos de visita supervisados mientras que Shaun le había ordenado que abandonara a sus hijas por completo. Incluso si ella luchaba por la custodia y se oponía a Shaun. Las posibilidades de que ella consiguiera la custodia parcial eran escasas dadas las circunstancias de nuestro divorcio y su historial de problemas para controlar su temperamento. Por lo que luchar por la custodia parecía una pérdida de tiempo y recursos.
Existía la posibilidad real de que perdiera tanto a Shaun como la custodia de nuestras hijas al final si decidía luchar, y eso antes de que mis padres entraran en escena. Se reunió con ellos en privado y prácticamente les rogó que le permitieran seguir en contacto con sus hijas y que la ayudaran actuando como puente entre ellas. Ella era consciente de que una vez que renunciara a sus derechos, no tendría ningún derecho de visita. Y mucho menos de supervisión. Pero mis padres sí planeaban aprovechar eso. Lo hicieron con éxito y me engañaron durante años actuando a mis espaldas para permitir que Angela se reuniera con nuestras hijas, y lo hicieron porque la situación de Angela les tocó la fibra sensible y se dieron cuenta de que no podían, con buena conciencia, mantener a una madre separada de sus hijas, apuñalando a su propio hijo por la espalda durante años. Sin embargo, eso no hirió su conciencia ni un poco. Me dijeron que cada vez que yo dejaba a nuestras hijas en su casa, invitaban a Angela a venir y la dejaban pasar tiempo con ellas. Mis hijas nunca me dijeron que se estaban reuniendo con su madre porque mis padres las sobornaban con juguetes y caramelos para que se callaran sobre esto. Cada vez que les preguntaba qué habían hecho en casa de sus abuelos, mis hijas me decían que jugaban a juegos con mis abuelos y su amiga. Siempre supuse que debían estar hablando de los amigos de verdad de mis padres a los que yo ya conocía. Pero aparentemente eso es lo que mis padres les habían dicho a mis hijas, que se refirieran a su madre en caso de que les preguntara por su día. No podía creer que mis hijas también me hubieran estado mintiendo. Pero las perdoné porque solo son niñas y también porque Angela y mis padres realmente las habían manipulado e intimidado para que se callaran. Después de saber la verdad de mis padres, cuando les pregunté a mis hijas si se habían estado reuniendo con su madre a mis espaldas, empezaron a llorar y me dijeron que no me lo podían decir porque Dios las castigaría si lo hacían. Angela y mis padres debieron de haberles metido en la cabeza que habría consecuencias terribles si me decían la verdad, y por eso habían sido tan reservados y vagos todo el tiempo. También me sentí como un padre terrible por no preguntar nunca a mis hijas con qué amigos de mis padres estaban pasando el tiempo. Porque igual de fácil podría haber sido otra persona. Alguien más peligroso que Angela, y nunca me habría enterado. Pero voy a ponerle fin ahora. Ya que estoy solicitando una orden de alejamiento contra todos ellos. Ya tengo una prueba escrita de esto. Ya que mis padres me enviaron un correo electrónico para decirme la verdad un par de días después de mi pelea con ellos. Habían creído que el correo electrónico me haría darme cuenta de lo desesperada que estaba Angela por seguir siendo madre de sus hijas sin perder el supuesto amor de su vida, y que de alguna manera eso me haría perdonar a todos los implicados. Pero lo único que hizo fue que me diera cuenta de que todos aquí eran unos mentirosos y que ya no podía confiar en nadie. También es irónico que Angela renunciara a sus derechos parental si tuviera que recurrir a reunirse con nuestros hijos en secreto como si fuera un crimen. Todo porque Shaun no quería que tuviera ningún contacto con su familia anterior y se suponía que él era su verdadero amor. Pero ahora incluso ellos se estaban divorciando y todo eso resultó ser en vano. Incluso tuvieron un hijo juntos. Pero según mis padres, Shaun no quería tener nada que ver con ella ni con su hijo ahora porque había recibido una oferta de trabajo y se iba a mudar en un par de meses. Ángel había empezado a trabajar de nuevo recientemente y su hijo había empezado el jardín de infancia aquí. Así que ella no quería mudarse con él. Por lo que habían estado peleando durante mucho tiempo. Todo había llegado a un punto crítico hace 3 meses cuando Shaun le dijo que había terminado y que iba a aceptar ese trabajo e irse. Ya no tenía ningún interés en ser un hombre de familia porque claramente significaba que tendría que sacrificar su propio futuro y felicidad solo para hacerla feliz a ella, y no estaba preparado para hacer eso. Todo esto pretendía hacerme sentir lástima por Angela. Pero el único propósito que sirvió fue hacerme sentir que por fin se había hecho justicia. Ya he hablado con mi abogado y se ha presentado la solicitud de las órdenes de alejamiento. Mis hijas y yo también hemos tenido una charla adecuada sobre todo esto y les he dicho que de ahora en adelante nunca volverán a ver a sus abuelos ni a su madre, y parece que están de acuerdo con ello por ahora. Pero todavía vamos a ir a terapia e intentar resolver las cosas porque estoy seguro de que esto va a ser difícil para ellas y probablemente lo ha sido bastante difícil para ellas durante los últimos 5 años. Pero todo esto termina ahora. Actualización 2. Hola chicos. Muchas gracias por toda la preocupación y el apoyo aquí. Estoy muy agradecido de que tanta gente haya estado enviando mensajes preciosos y bendiciones a mis hijas. A mis padres y a Angela se les han entregado órdenes de alejamiento y se supone que deben comparecer ante el tribunal en unos días.
No sé cómo se sienten con todo esto porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles y también les he dicho a mis amigos que no hablen con ellos en caso de que se pongan en contacto. También he aumentado la seguridad alrededor de mi casa y he estado trabajando desde casa durante un par de días. Había hablado con las autoridades escolares de mis hijas y les había contado la situación también. Inicialmente no tenía intención de dejar que fueran al colegio durante unos días. Pero no quería que su educación se resintiera por culpa de Angela y mis padres. Así que ahora se supone que los profesores las vigilan y no dejan que nadie aparte de mí las recoja después del colegio. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano para asegurarme de que no puedan acercarse a nosotros porque estoy seguro de que lo intentarán. Hasta ahora ha ido bien y espero que después de que consigamos esa orden de alejamiento sigan manteniéndose alejados. Actualización 3. Hola. Así que esta va a ser una actualización muy corta. Pero hemos conseguido esa orden de alejamiento y durante los próximos 5 años esos 3 maníacos van a tener que mantener las distancias de mí y de mis hijas a menos que quieran enfrentarse a terribles consecuencias. Obviamente. Sigo manteniendo todas las medidas de seguridad que tomé en su momento porque la última vez que los vi parecían muy enfadados y no quiero arriesgarme a nada. Mis hijas y yo estamos asistiendo a sesiones regulares de terapia familiar.